En el amor y en la guerra, Ildefonso Falcones. Primera parte, Lealtad e inocencia. Capítulo 1. Nápoles, 2 de junio de 1442. Probablemente desde que Parténope se ahogara en la bahía de Nápoles, luego de que Ulises resistiera los cantos tan seductores como peligrosos de las sirenas, la ciudad ya se hallaba plagada de manantiales que, con el tiempo, configuraron la extensa e intrincada red de túneles y acueductos que horadaban su subsuelo. Arnau, 25 años, conde de Navarcles y de Castelví de Rosanes, general de los ejércitos del rey Alfonso de Aragón, armado con la espada que en tantas ocasiones enarbolara su padre, el almirante Bernat Estanyol, avanzaba con sigilo por uno de aquellos acueductos a la luz de las antorchas, procurando evitar el entrechocar de sus demás pertrechos. Armadura, celada, espuelas. El joven militar encabezaba una línea de varios oficiales y 2 centenares de soldados, la mayoría de ellos ballesteros, que transitaban en tensión, todos armados, chistándose unos a otros ante el menor ruido y exigiéndose silencio mediante gestos, mientras, atentos a las aguas que corrían a sus pies, se ayudaban para no resbalar con el limo y reprimían el impulso de patear a las ratas que chillaban sorprendidas entre sus piernas. Por delante de Arnau andaba Paolo, un muchacho napolitano de 15 años que cada pocos pasos volvía la cabeza con vacilación para comprobar lo que ya sabía, que el ejército aragonés los seguía. Entonces sus dientes brillaban al resplandor de los titilantes haces de fuego en un rostro demacrado, él delgado, sucio, vestido con harapos, los pies descalzos y las piernas enfangadas hasta las rodillas. Paolo guardaba silencio también, y con tímidos gestos de las manos, instaba a Arnau y a los demás a apresurarse conforme los guiaba a través de aquel ignoto universo subterráneo. ¿Tú crees que este crío sabe a dónde nos lleva? Había oído Arnau cómo dudaban sus oficiales. Yo no estaría tan seguro. No deberíamos fiarnos. ¡Silencio! Desde que la reina Giovanna II de Anjou, de carácter caprichoso y voluble, nombrara heredero del reino de Nápoles a Alfonso V de Aragón en el año 1421 y éste entrase triunfante en la ciudad, para ser desheredado tan solo 2 años después, habían transcurrido 21 de guerras y conflictos con los franceses. En 1432, Alfonso había abandonado definitivamente sus demás dominios, los reinos de Aragón, Cerdeña, Sicilia, Valencia y Mallorca, así como el Principado de Cataluña, para centrarse en la conquista del mayor de los reinos de la península itálica, Nápoles. Durante 10 años, los catalanes, así los llamaban los napolitanos de forma genérica y despectiva, habían guerreado contra los franceses por apoderarse del reino, unos y otros aliados con príncipes y nobles napolitanos y condotieros italianos, muchos de ellos mercenarios que cambiaban de bandera con una naturalidad exasperante, aunque también tuvieron que hacerlo contra el Papa Eugenio IV, contra los genoveses y contra Francesco Sforza, señor de Ancona, todos contrarios a que el aragonés conquistara un reino de la importancia y las dimensiones del de Nápoles. Aquel año de 1442, después de muchas victorias a lo largo de tan vasto territorio, Alfonso puso asedio a la capital, que resistía orgullosa y estoica tras sus murallas con la ayuda marítima de los genoveses, cuyos barcos fondeaban cargados de provisiones en la magnífica bahía al pie del Vesubio. La noche del segundo día de junio, Arnau y sus hombres se introdujeron por el pozo del jardín de una casa situada extramuros y recorrieron uno de los acueductos que llevaban el agua a la ciudad. Al nivel de las murallas, toparon con un muro que impedía el paso de las personas. Lo desmontaron con sigilo, piedra a piedra, arañando con cuchillos y lanzas en lugar de picar. Resultó laborioso, aunque no difícil. Franqueado el obstáculo, discurrieron por debajo de las murallas hasta llegar a la altura de las torres de la Carbonara, superar la pequeña iglesia de Santa Sofía y terminar en la antigua puerta del mismo nombre. Allí, Paolo trepó con agilidad por las paredes del pozo que se abría al patio de otra casa. En la oscuridad, lanzó la soga que rodeaba su torso y que luego sustituyeron por unas escalas de barco para que los soldados aragoneses ascendieran a cielo abierto. Se produjeron malentendidos.
Quienes tenían que avisar al rey Alfonso para que atacaran no lo hicieron por miedo o por error. Renato fue advertido de la anómala cercanía de su enemigo en el descampado y corrió a defender aquel lienzo de muralla. El aragonés desistió convencido de que la expedición nocturna había fracasado y se retiró. El francés se creyó victorioso e hizo lo propio a la ciudadela. No obstante, alguien logró avisar al rey Alfonso de que Arnau estaba dentro, por lo que rectificó y atacó con un ejército compuesto por 9.000 efectivos entre caballeros, infantes y ballesteros, sorprendiendo a los asediados. Arnau y los suyos salieron de la casa a la que habían accedido por el pozo, así como de otras vecinas que tuvieron que ocupar dado su número, y asaltaron parte de la muralla y una torre cercana a Santa Sofía. Los angevinos se ensañaron en aquella torre y en los lienzos de muralla que partían de ella, y la bombardearon y asaetaron con denuedo. Los ballesteros aragoneses respondieron al ataque desde el interior del bastión, mientras Arnau en el adarve, espada en mano, al mando del resto de los soldados, trataba de detener la avalancha de franceses encaramados a las murallas. Poco a poco, Arnau y los hombres que lo acompañaban en el adarve, muchos heridos y ensangrentados, se vieron forzados a retroceder ante el creciente número de franceses que los atacaban. Él mismo caminó hacia atrás con la espada en ristre. Las saetas de los franceses silbaban a su alrededor, y algunas se estrellaban contra su armadura cuando tropezó y a punto estuvo de caer de espaldas. Se atrincheraron en la torre y dispararon algunas flechas desde las troneras para defender las entradas desde el adarve, mientras soportaban el bombardeo de balas de piedra que iban resquebrajando los muros. En un momento de tregua, Arnau apretó con terror puños y mandíbula ante el gran número de bajas sufridas. No fue necesario recuento alguno. El estrago era notorio. Evaluó la situación y sopesó capitular ante la imagen de unos ballesteros que exigían a Paolo con gestos alterados que los surtiera de unas saetas de las que el chaval ya no disponía. No podía llevar a la muerte a más hombres. Eran su responsabilidad y la situación era crítica. Con los ojos todavía fijos en aquel muchacho que había arriesgado su vida en busca de armamento, se dispuso a dar la orden de rendirse, pero en ese instante Paolo cruzó una mirada con él y le sonrió con timidez. «¡Seguidores vencen!» Y acudió raudo a una de las puertas de la torre en ayuda de sus hombres. «¡San Jorge! ¡Seguidores vencen! ¡Por Aragón! ¡Por el rey Alfonso!» Su propio clamor les impidió oír el mismo grito de guerra aragonés que atronaba ya en el interior de la ciudad de Nápoles. San Genaro había caído. La ciudadanía napolitana, hastiada de la guerra y el asedio, no ofrecía resistencia alguna. Los angevinos huían y el rey Renato de Anjou se atrincheró en la ciudadela junto a los restos de su ejército. Los aragoneses entraron a saco en Nápoles. Los robos y las violaciones de las mujeres se sucedían. El botín de guerra de la ciudad deseada durante 20 años se ofrecía exuberante. Mientras tanto, Arnau reprimía el llanto al pie de la torre a la vista de tantos aragoneses muertos en aquella empresa. Algunos de esos soldados pertenecían a su hueste, la que él pagaba y aportaba al ejército de Alfonso. Los conocía. Había combatido con ellos durante años, hombres valientes y fieles, recordó con la garganta agarrotada. Ordenó a algunos soldados que retiraran los cadáveres para darles cristiana sepultura y recibió miradas de rencor. «Señor conde, debería veros el cirujano. Estáis herido». Los pajes acababan de quitarle de encima los 27 kilos que pesaba la armadura. Efectivamente, estaba herido. La punta de una lanza angevina había penetrado en su axila, allí donde la armadura se articulaba a fin de permitir la movilidad del brazo. Pero entre la malla que cubría esa zona y el grueso jubón de algodón que llevaba por debajo de esta, el arma le había hecho poco daño. La experiencia le decía a Arnau que este era exiguo, por escandalosa que fuera la sangre que empapaba el jubón. «Un arañazo», tranquilizó al joven con una sonrisa. Su mozo de cuadras, que había acompañado a los pajes, le acercó a Peregrino, uno de sus caballos preferidos, napolitano, poderoso, grande, de remos fuertes, alazán tan brillante que al sol de aquella tierra mediterránea alcanzaba el colorado. Ahora, sin embargo, ataviado con el arnés de guerra, no era su pelaje lo que destellaba sino la testera, el collar, el caparazón y el petral,
las flanqueras y las gruperas, todo ello de acero bien bruñido, incluso la montura, que cubrían al animal casi por completo. Arnau montó y se internó en una ciudad destruida por años de guerra y asedio. El alboroto asolaba calles y edificios. Los soldados aragoneses continuaban con la rapiña pese a las órdenes de sus oficiales, quienes requisaban todo aquello que les encontraban encima. Los trompeteros aragoneses pregonaban por doquier las órdenes del monarca, y los ciudadanos, animados por el perdón real, se quejaban del latrocinio y hasta llegaban a oponerse por la fuerza. Arnau suspiró. Alfonso era un rey generoso y magnánimo, pero los soldados tenían derecho al botín. Nápoles no se había rendido, sus gentes habían soportado el asedio, y la conquista de la ciudad había requerido la muerte de muchos de sus hombres. Se cruzó con algunos soldados que corrían cargados con objetos y que se detenían asustados ante su presencia. Todos conocían a Arnau Estanyol, conde de Navarcles, general del ejército aragonés. Arnau, vos, sabed que el rey ha decretado que cesen los saqueos. Restituid esos bienes a sus legítimos dueños. Les conminaba sin detener a Peregrino. La primera vez, pajes y soldados le avisaron de que los saqueadores le desobedecían y escapaban en cuanto los superaba. Arnau se encogió de hombros. En las siguientes ocasiones todos caminaron en silencio tras su capitán. Paolo, el último de ellos, retrasado unos pasos, sin atreverse a formar parte de la hueste del conde. El callejeo llevó a la comitiva hasta los alrededores del castillo capuano. Allí había menos bullicio. La fortaleza angevina todavía resistía el asedio de los aragoneses. El estado de guerra continuaba. Arnau requirió la presencia del capitán de aquellas fuerzas. Capitán italiano. No es necesario que nos ayudéis, conde. Todos saben de vuestra valerosa contribución para la toma de Nápoles y que estos franceses no tardarán en rendirse. Descansad. Disfrutad de vuestra victoria. Narrador, veo. Le recomendó con una sonrisa sincera antes de inclinar la cabeza en respetuoso saludo. Arnau y los suyos continuaron por las cercanías del Decumano Mayor, una de las 3 antiguas calles que ya desde la época griega cruzaba la ciudad de este a oeste. A causa del asedio del castillo capuano, el barrio gozaba de cierta tranquilidad y solo algunos soldados se aventuraban por allí a riesgo de que reclamasen de nuevo su presencia en la zona de conflicto. Circulaban por los dominios del Seggio capuano, uno de los 6 Seggi, barrios o distritos en los que se dividía Nápoles. Con el rumor de los gritos y los cánticos de victoria envolviendo el ambiente, Arnau recorría la ciudad cuya conquista tanto esfuerzo y tantas penurias les había supuesto. No contemplaba nada en concreto, simplemente la olía, la escuchaba, se recreaba en el aire caliente y viciado que soplaba por las callejuelas y que acariciaba su rostro, dispuesto a sentirla, a conocerla como si se tratase de una mujer bella a la que hubiera seducido por primera vez. Los años de guerra pesaron entonces en sus miembros. El conflicto no había terminado. Eran muchos los nobles y enemigos a los que todavía habría que vencer, o convencer, pero Nápoles acercaba la victoria definitiva en la contienda por el reino más vasto de Italia. Entre los dominios de Alfonso ya se contaba Sicilia, y con la conquista de Nápoles sería considerado uno de los príncipes más poderosos de Italia. España quedaba lejos, y los problemas con Castilla, o los que le procuraban sus dominios peninsulares, es decir, Aragón, Valencia y sobre todo Cataluña, se diluían al cruzar el Mediterráneo. Los Balcanes se habían convertido en el nuevo objetivo de Alfonso. Deseaba dominar el mar Jónico desde ambos lados de su costa. Absorto en tales pensamientos, Peregrino se encabritó. Arnau, V. Gritó Arnau sorprendido, desplazado en la montura, a punto de caer al suelo. Consiguió recuperar el equilibrio y el control del caballo para toparse con un par de soldados aragoneses paralizados delante de él. Habían salido corriendo desde un edificio en el momento en el que Arnau cruzaba. Arnau, V.O. El rey ha ordenado que cese el saqueo. También ha mandado que se devuelva lo... Narrador, V.O. Evitó decir dafeas. No robaban. Era la ley de la guerra. Arnau, V.O.
que se devuelva lo cogido. No hay nadie a quien devolvérselo, señoría. Nadie habita este palacio. Lo han abandonado. Si hacemos lo que nos pedís, vendrán otros, añadió con gesto contrariado. Por primera vez, Arnau se fijó en el edificio. Era un palacio napolitano similar a los de Gaeta o de los otros lugares que habían dominado los Anjou. Un muro corrido de sillares de piedra que se extendía a lo largo del callejón, con sencillas ventanas rectangulares, alineadas en 3 plantas con las jambas nervadas y una delicada cornisa coronando cada una de ellas. El portal de entrada era grande, aunque también relativamente simple. Un arco rebajado, no como los catalanes, ojivales, recargados, sino en semicircunferencia, todo enmarcado por una simple ménsula rectangular. Las jambas eran como las de las ventanas, pero mucho más gruesas. Arnau observó el patio interior que se abría tras el portalón. Ninguna actividad. «Domenni», murmuró el conde catalán con la vista en la hilera de flores de lis esculpidas en la parte superior de la ménsula. Por encima de ella destacaba un gran escudo heráldico en piedra en el que aparecía el rastrillo en uno de sus cuarteles. Conocía perfectamente aquel emblema, lo perseguía desde hacía años. Era uno de los que componían el escudo de armas de los Anjou. Entremos. Franquearon el portal. Los cascos de peregrino resonaron tranquilos en el suelo enlosado del patio del edificio, un lugar amplio e irregular debido a las construcciones que, con el tiempo, habían ido adosándose de forma algo caótica a lo que sin duda era el edificio principal. Allí, una escalera en piedra llevaba a su segundo piso, la planta noble. Como era usual en los palacios napolitanos, la escalera se integraba en la propia fábrica, de modo que no quedaba descubierta, al contrario que en los palacios barceloneses. Esto ocurría en el de Arnau de la calle Marquet, donde se iniciaba en el patio a través de una logia, una galería exterior techada con arcadas sobre columnas, abierta por 2 de sus lados y que daba acceso a la escalinata que ascendía por el interior del edificio. Con los hombres todavía parados tras él, Arnau observó con más detenimiento. Era grande y espacioso. Lamentó la falta de ornamentación y columnas que tanto embellecían las construcciones de su tierra natal, pero consideró aquel palacio suficiente para él, su familia, la servidumbre y sus hombres. El rey Alfonso perdonaría a los nobles napolitanos. Lo sabía, lo habían hablado. Los aragoneses necesitaban el apoyo de la nobleza feudal que controlaba la mayor parte de las tierras y los lugares del reino de Nápoles. Pero aquel Domenii era cercano a Renato, francés, y se mantendría junto a él. En ningún caso podría permanecer en la ciudad. Mientras ascendía por la escalera de piedra, pensó en la caza. El rey estaría deseando ejercitarse en ella. No había dejado de practicar esa actividad ni en el más crítico de los episodios bélicos, por lo que ahora, tras la victoria, no tardaría en requerir su presencia. Quizá ya estuviera preguntando por él, y sonrió al imaginarlo. Alfonso era un apasionado de la caza, igual que Arnau, quien además de general del ejército, ocupaba el cargo de montero mayor. El conde de Navarcles estaba satisfecho con aquel oficio que le permitía alejarse de las obligaciones cortesanas, desde la atención al rey en sus necesidades diarias, las misas y la tediosa administración, hasta las veladas musicales, las lecturas o las discusiones filosóficas que tanto promocionaba Alfonso. Mientras los demás bailaban, cantaban, recitaban poemas de amor o se entregaban al placer sin dejar de confabular y urdir todo tipo de artimañas para medrar en la corte, él disfrutaba persiguiendo cerdos y corzos por el monte, galopando con frenesí sobre peregrino tras los perros que descubrían y acorralaban a la presa. Paseó por las estancias del palacio. Sin duda, Francesco Domenii no habría tenido tiempo para poner a buen recaudo sus pertenencias. El desorden evidenciaba que, además de algunos soldados aragoneses en busca de botín, como aquellos con los que se había cruzado, el propio Domenii debía de haberse llevado apresuradamente nada más que sus joyas y sus objetos de mayor valor. El resto, mobiliario, tapices, trajes y libros, vajillas y cristalería, vino incluso, todavía permanecía en la casa, cuya parte trasera se abría a un cuidado jardín.
Se trataba de un hortus conclusus, íntimo como los de los conventos, todo él cerrado por altos muros con fuentes, senderos empedrados y pérgolas. Un oasis de verdor resplandeciente, oxigenado en aquella ciudad de calles intrincadas y construcciones abigarradas. Arnau permaneció un buen rato deleitándose en la visión desde uno de los balcones, sustituyendo el olor acre de la guerra por la fragancia de los árboles frutales y las plantas de esencias aromáticas que los napolitanos incluían en sus jardines. Por un momento olvidó la sangre. Sí, Sofía y los niños estarán bien en este palacio.